Bienvenidos una vez más a la clase de Método de Estudio Bíblico. Les habla el pastor Daniel Carlos, iniciando una clase nueva, en realidad la continuación de la clase de lo que estamos viendo en Método de Estudio Bíblico. Hemos empezado con la observación, haciendo un breve repaso de lo que hemos avanzado hasta ahora, la observación previa, la observación primaria, la observación profunda. También hemos continuado con lo que es la interpretación, respondiendo a la pregunta ¿qué significa o qué quiere decir? Y para esto hemos dicho que tenemos que respetar ciertas reglas, ¿no? O ciertas leyes. La primera es las leyes generales de interpretación, como la que hemos visto, ¿no? La Biblia se interpreta a sí misma. Todo experiencia que uno pueda tener hay que subordinarlo a la escritura, a la palabra de Dios. Es decir, mi experiencia nunca debe ser principal o por encima de la palabra de Dios. Es la palabra de Dios que está por encima de mi experiencia y mi experiencia es subordinada a ello en el momento en que interpretamos la palabra de Dios. También hemos dicho que hay que interpretar un pasaje de acuerdo al contexto de su ubicación dispensacional, ¿no? En qué dispensación se encuentra o en qué, si está ese pasaje en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Pacto, en el Nuevo Pacto. También hay que tener en cuenta, hemos visto el principio de la revelación progresiva, cómo Dios va revelando progresivamente su nombre, algunos temas, algunos asuntos, etcétera, ¿no? Hay que verificar quién lo dice, a quién se lo está diciendo, para no interpretar equivocadamente ciertos pasajes cuando vamos estudiando la palabra de Dios. Y cuando encontramos dos interpretaciones igualmente posibles, hay que elegir la más simple y más natural. Por supuesto, la historia de la iglesia es importante, pero no es conclusiva al momento de interpretar la palabra de Dios. Hasta ahí hemos visto como leyes generales de la interpretación. Luego hemos avanzado también a las leyes gramaticales. Hemos hablado de la interpretación literal, ¿no? Que debemos dar a cada palabra de la escritura el significado básico exacto que se le daría en su uso normal. Eso no quiere decir que no hay lenguaje figurado o metafórico, claro que lo hay, pero primero debemos empezar por una interpretación literal. También hay que respetar la historia en el que fue escrito ese texto. También hemos visto que debemos respetar las leyes gramaticales, ¿no? Como cuando identificamos verbos, el sujeto, el predicado, las proposiciones, etcétera. También hemos visto que debemos respetar los recursos literarios y ahí es donde nosotros vamos a ver por lo menos 17 recursos literarios que hemos avanzado durante varias clases, como es las preguntas retóricas, el antropomorfismo, el simbolismo. También hemos hablado del modismo, del paralelismo y varios tipos de paralelismo, el silogismo, la repetición, el símil o comparación, la metáfora, la hipérbole, la ironía, la paradoja, la personificación, cuando veíamos, ¿no?, cómo se le da características o acciones propias de personas o seres que no lo son. Ya lo hemos visto también en las clases anteriores, que es una alegoría, las parábolas, y hoy vamos a hablar de las parábolas, la fábula, los enigmas, por lo menos hasta aquí 7 eh, lenguajes o recursos literarios que encontramos cuando estudiamos la palabra de Dios. Seguidamente vamos a ver que debemos respetar las características especiales y aquí vamos a hablar de las parábolas, la poesía, la profecía que encontramos en la palabra de Dios. Las características especiales, ¿no? Interpretación especial significa que hay que entender que hay pasajes con características particulares.
A ver, acá lo tenemos. Respetar las características especiales, ¿no? Hay que entender que hay pasajes con características particulares, como son, ¿no? Las parábolas, las profecías, la poesía. Una parábola se va a interpretar de forma diferente a una alegoría, o a una profecía, o a una poesía. Entonces, hay que respetar las características especiales de cada una de ellas. En esta ocasión, en esta clase, vamos a ver acerca de las parábolas, cómo se interpretan las parábolas. Ojo, no es un curso de parábolas, ya en algún momento vamos a tratar como curso en sí las parábolas, pero sí esta clase tiene que ver con las parábolas, ¿no? Recuerden que las parábolas pretenden proyectar la verdad de Dios, ¿no? La persona de Cristo y el poder de Dios. No se encuentran parábolas, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, cuando Jesús nos da sus parábolas, ¿no? Nos enseñan las parábolas, no porque simplemente lo quería decir, no porque se le ocurría, sino que él quería proyectar una verdad acerca de su persona, acerca del Padre y acerca del poder de Dios. También, las parábolas muestran la capacidad pedagógica y didáctica para enseñar, puesto que el Señor Jesús era el maestro de maestros, nos muestra a través de las parábolas pues esa capacidad que como maestro, como pedagogo y su didáctica lo empleaba para enseñar así las verdades profundas del reino, de Dios mismo, de su persona, a través de estas parábolas, ¿no? Cabe indicar también que Jesús no era el único que usaba las parábolas en su didáctica, en su pedagogía. Había muchos rabinos y muchos maestros también que lo hacían, así que era algo común que las personas, como filósofos también, usaban las parábolas. Las parábolas eran un tipo de enseñanza confrontacional, confrontaban a las personas, porque colocaban a Cristo como Rey, como Hijo de Dios, como Salvador y como Mesías, eh, que ya lo vamos a ver a continuación con algunos ejemplos. También vamos a ver algunos espectadores que tuvo Cristo cuando él enseñaba las parábolas. Cabe resaltar también aquí, decirles que parábolas no solamente lo vamos a encontrar en los evangelios, ¿ok? También en el Antiguo Testamento vamos a encontrar parábolas y a lo largo de la palabra de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Pero nos vamos a basar o empezar con las parábolas que el Señor Jesús va a contar, va a enseñar en los evangelios, ¿no? Jesús tuvo diferentes espectadores, ¿no? Tuvo diferentes multitudes. Estaban aquellos que eran escépticos para creer y aprender las enseñanzas que el Señor Jesús les daba, ¿no? No venían con una actitud realmente humilde para aprender, sino que eran escépticos a ver qué iban a aprender, si les convenía o no. También tenían a los políticos, que su único fin era no agradar a Dios, ni mucho menos buscar lo que Dios quería para ellos, ¿no? Sino tener alguna ganancia política, algún poder político, cómo manipular a Jesús y sus enseñanzas para así mantener sus posiciones políticas, ¿no? Recuerden que los líderes religiosos también, muchos de ellos eran líderes políticos o así se conducían. Los religiosos mismos también, qué decir, ¿no? Los doctores de la ley, los escribas, los fariseos, los saduceos y las sectas de los judíos que estaban en ese tiempo, como también los discípulos, no solamente los 12 discípulos que fueron apóstoles, sino gran multitud de discípulos también que seguían a Jesús y que en algún momento, cuando escucharon las palabras confrontacionales de Jesús, se iban para atrás y ya no le seguían, ¿no? Pero esos eran los diferentes espectadores que Cristo tenía
al enseñar sus parábolas. También, por supuesto, habían actitudes de los discípulos al ser enseñados por las parábolas. ¿Y cuáles eran esas actitudes? Bueno, uno de ellos es que tenían ignorancia ante las enseñanzas del Señor Jesús. Vayamos un ratito a Mateo capítulo 18, versículo 21 y 22. Nos dice así: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7, ¿no? Y vemos la ignorancia ahí de los discípulos porque no entendían muchas veces lo que el Señor Jesús les decía. Vamos a ver después en Mateo 13 que les acercan a Jesús y le preguntan, ¿no? ¿Por qué le enseñas con parábolas? O ellos mismos no entendían las parábolas y las enseñanzas que Jesús daba a sus discípulos. Ignoraban algunas verdades profundas de la palabra de Dios. También algunos o muchos de ellos eran imprudentes, ¿no? Como Pedro, por ejemplo, que siempre era imprudente al preguntar, al reaccionar, al ser el primero en, como decimos acá, en meter la pata, ¿no? También había insensibilidad de parte de los discípulos, cuando vemos en Marcos capítulo 9, verso 12 al 13. Respondiendo él, les dijo: Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. ¿Y cómo está escrito del Hijo del Hombre que padezca mucho y sea tenido en nada? Pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él, porque no recibían la enseñanza del Señor Jesús. Tampoco lo hacían con Juan el Bautista, quien representaba a Elías, y cuando vino no le recibieron. Eran insensibles al mensaje de arrepentimiento que trajo Juan el Bautista. Por eso es que tampoco podían entender o tener un corazón sensible cuando recibían las enseñanzas del Señor Jesús, sobre todo cuando les enseñaba por parábolas. Y ahora vamos a ver por qué el Señor Jesús enseñaba por parábolas. También había soberbia teológica, ¿no? Sobre todo de parte de los judíos, de los líderes judíos, los líderes religiosos. El Evangelio de Juan, capítulo 9, versículo 2, dice, Juan 9:2, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? En esta ocasión le están preguntando sus discípulos. Y en su pregunta pretenden conocer o tener soberbia teológica, porque están hablando del hombre ciego de nacimiento, encuentran a este hombre ciego de nacimiento y la pregunta teológica es, ¿no? ¿Quién pecó? ¿Sus padres? ¿O este o sus padres para que haya nacido ciego? Claro, el Señor Jesús les da como una cachetada, ¿no? De enseñanza y le responde: no es que pecó este ni sus padres. ¿Cómo pudo haber pecado este si ni siquiera había nacido? ¿No? O ni bien nacido pecar. Era una pregunta un poco absurda, ¿no? Ni mucho menos que hayan pecado sus padres, porque la Biblia, la ley decía que los padres no llevaran el pecado de sus hijos, ni sus hijos el pecado de sus padres. Pero ellos, con una soberbia teológica, hacen esta pregunta y este cuestionamiento. También tenían la actitud o estaban desenfocados en algunas ocasiones, ¿no? Cuando vemos en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 32 al 33, cuando el Señor Jesús tiene una conversación con la mujer samaritana y se encuentra solo, sus discípulos habían ido a buscar comida y vuelven,
Dice el verso 32, Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído a alguien de comer? Ellos están desenfocados porque su mirada estaba en las cosas terrenales. Cuando Jesús está hablando la comida que él tiene, no está hablando de la comida física que ellos le traían, sino de hacer la voluntad de Dios. Eso era su alimento. Y los discípulos no tenían un enfoque espiritual en ese momento. No estaban pensando en el alma o la necesidad del alma de esta mujer samaritana y de los samaritanos en sí. Y también tenían una actitud de heroicidad, es decir, de ser héroes, ¿no? Pero de una manera muy carnal, como lo muestra el apóstol Pedro en el Evangelio de Juan, capítulo 13, verso 37. Le dijo Pedro, Señor, que ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti, ¿no? Ante declaraciones, ante las enseñanzas del Señor Jesús, específicamente cuando el Señor Jesús siempre estaba haciéndoles recordar que era necesario que Él padezca, entonces Pedro siempre ahí, ¿no? Señor, ¿por qué no te puedo seguir? Yo voy a poner mi vida por ti. Entonces, esta era una de las tantas actitudes que tenían los discípulos cuando eran enseñados o confrontados con el Señor Jesús. Ignorancia, imprudencia, insensibilidad, soberbia teológica, el desenfoque no en lo espiritual, sino en lo terrenal, y hasta actitudes de héroes, ¿no? Pero de una manera muy carnal. Ahora, vamos a ver algunas características de Jesús al enseñar sus parábolas. El Señor Jesús siempre era atento a las necesidades de las personas y atento a las actividades de las personas, para que de ahí Él pueda sacar sus enseñanzas, sus parábolas. Miraba a los mercaderes, miraba a los pastores de ovejas, miraba a los pescadores, etcétera, ¿no? Era una persona sociable, alguien que siempre le gustaba estar con las personas, ayudarles, sanarles, proveerles de sus necesidades tanto espiritual como material, de alimentarles muchas veces, ¿no? De tocarles para ser sanados, etcétera. Obviamente el Señor era sensible ante la necesidad y ante el padecimiento de los hombres. Uno de ellos era sensible ante el quebranto y la tristeza frente a la muerte que la gente padecía, ¿no? Por ejemplo, usted nunca va a ver al Señor Jesús predicar o dar un sermón en un velorio, porque cada vez que Jesús iba ante esta situación de un familiar muerto, de un amigo muerto, siempre la persona era resucitada. Jesús no aguantaba ver la muerte y la tristeza como, por ejemplo, resucitó a la hija de Jairo, resucitó al hijo de la viuda de Naín, resucitó a Lázaro, y cada vez que él se encontraba con la muerte, lo resucitaba, ¿no? Porque él era sensible a las necesidades y al padecimiento y al sufrimiento de las personas. Era muy observador el Señor Jesús. Recuerden, en cierta ocasión estaba en el templo enseñando y de pronto él observa que todos daban su diezmo o sus ofrendas al alfolí, las personas ricas de lo que les sobraba. Y también observó en paralelo a una mujer viuda que estaba dando 2 monedas todo el sustento que tenía, ¿no? Y el Señor Jesús alabó a la viuda porque ella lo dio todo, en contraste a aquellos que lo daban porque les sobraba. Era muy observador el Señor Jesús de las personas, de sus actividades y de lo que le rodeaba. También era perspicaz siempre. Era didáctico porque siempre buscaba la manera de cómo enseñar y cómo llegar a las personas, cómo las personas no solamente logren escuchar el mensaje o la enseñanza, sino que puedan entender, ¿no?
como por ejemplo cuando habla de la parábola del sembrador. Me imagino que el Señor Jesús se paró y agarró un puñado de semillas y empezó, ¿no?, de una manera didáctica a enseñar la parábola del sembrador. Se subió a un monte, se subió a una barca, etcétera, ¿no? Era práctico también en sus enseñanzas, siempre llevaba a cambios, los confrontaba a que cambien de vida, a que cambien de actitud, a que se arrepientan, a que reflexionen y eso les lleve a cambiar sus vidas. Bueno, Cristo Jesús enseñó en diversos escenarios, ¿no? En los montes, como el Sermón del Monte que se conoce, en el mar, ¿no? Cuando le dice a Pedro, voy a usar tu barca para predicar, porque sabía las leyes de la naturaleza, ya que sus enseñanzas tenían que ver mucho con las cosas cotidianas y naturales que las personas vivían en su época. Ahora, ¿cómo podemos interpretar las parábolas? ¿Cómo se interpretan las parábolas? Bueno, primero tenemos que determinar la verdad central de la parábola. Vamos a ver cómo y luego vamos a mostrar un ejemplo acerca de esto, ¿no? Primero, usted tiene que identificar cuál es la verdad central de esta parábola. No centrarse tanto en los detalles o en los personajes, eso es importante, pero lo más importante es qué verdad central, qué verdad está enseñando o queriendo enseñar, o que Jesús quiere que los demás aprendan de acuerdo a la ocasión en que estaban pasando, de repente a través de una pregunta, a través de algo que él observó. Hay una verdad siempre central en una parábola. El Señor Jesús no enseñaba por parábolas porque simplemente los demás lo hacían o porque se le ocurría. Él quería enseñar algo. Y lo que quería enseñar era una verdad central, fundamental e importante para sus oyentes. Para ello tenemos que ver el contenido esencial de la parábola, ¿no? Características de la parábola, algunos protagonistas, la ocasión, etc. También hay que ver, como les digo, la ocasión de la parábola, ¿no? ¿En qué ocasión lo dijo? Lo dijo cuando estaba conversando con los fariseos, con los religiosos, lo dijo cuando estaba conversando con algunos pobres, con algunos enfermos, lo dijo en el templo, lo dijo en un monte, ¿dónde lo dijo? ¿Cuál fue la ocasión en que mencionó las parábolas, ¿no? Algunas ocasiones, por ejemplo, del reino es cuando él discute con los fariseos porque se creían justos, merecedores del reino, y les da parábolas acerca del reino. La ocasión es importante de observar, viendo el fondo cultural y existencial también, porque Jesús hablaba algo que ellos entendían, lo vivían y lo hacían, como les digo, ¿no? Cuando el Señor Jesús habló, por ejemplo, la parábola del sembrador, es porque la cultura en ese momento existían pues personas que se dedicaban a la agricultura, habían sembradores, segadores, ¿no? Cuando habla del trigo y la cizaña, por ejemplo, o de la red de los peces, ¿no? Porque había pescadores, de la higuera, etcétera, ¿no? Siempre viendo el fondo cultural y existencial. Jesús siempre tomaba en cuenta lo que las personas hacían, de tal manera que lo que él les enseñaba es porque ellos le iban a entender, es porque ellos lo vivían y ellos lo hacían. Cuando le habla, por ejemplo, de la moneda perdida, del hijo perdido, de la oveja perdida, etc. También hay que comparar, a ver, antes de eso, hay que ver el posible paralelismo entre textos, es decir, ¿tiene relación con otros pasajes? Paralelismo quiere decir que hay pasajes paralelas que están enseñando lo mismo o parecido del texto que yo estoy interpretando, ¿no? De la parábola que yo estoy interpretando. ¿Tiene relación con otros pasajes o es algo aislado solamente? ¿No?
ver observaciones hechas por Jesús mismo. Es decir, Jesús da la parábola y él mismo da la observación o la interpretación de esa parábola. Muchas de ellas el Señor Jesús interpretó y muchas de ellas tampoco las dejó sin interpretación. La más conocida es la parábola del sembrador porque sus discípulos le preguntan, ¿no? ¿Qué significa esta parábola? Y el Señor Jesús se da el tiempo de explicarles a detalle lo que significa esta parábola del sembrador, ¿no? Eh, y ahí vemos las observaciones que Jesús mismo hace de sus enseñanzas, como son las parábolas. También hay que comparar la verdad obtenida por término con la enseñanza global del Nuevo Testamento, es decir, cómo se compara eso con todas las enseñanzas que vemos en el Nuevo Testamento, ¿no? Los evangelios, hechos, las epístolas de Pablo, las epístolas generales, etcétera. Bien, ¿cómo se interpreta poesía? Eso lo vamos a ver la próxima clase, ¿ok? Hasta aquí, cómo interpretar las parábolas. A continuación, vamos a leer el por qué el Señor Jesús hablaba por parábolas. Vamos a leer el texto de Mateo 13, verso 10 al 17 y explicar por qué el Señor lo hacía. Y luego explicaremos una de las parábolas de tantas que hay. Y en esta ocasión hemos elegido o he elegido la parábola de la higuera estéril. Dice Mateo 13, 10 al 17. Entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Porque ni ellos mismos a veces entendían, ¿no? Él respondiendo le dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, aunque a veces ellos no lo entendían, mas a ellos no les es dado. ¿Por qué? Porque era malo el Señor Jesús, de ninguna manera. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. De la manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. ¿Por qué? Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos. Es decir, para aquellos que habían cerrado su corazón, sus oídos y sus ojos para no ver las verdades del reino y de lo que el Señor Jesús les enseñaba, las parábolas no iban a ser entendidas por ellos. Pero aquellos que sí, como dijo el Señor Jesús, ¿no? A ustedes sí se les ha dado saber los misterios del reino, porque son los discípulos, los que aman a Jesús, los que siguen a Jesús, que sí tienen un corazón dispuesto para aprender y para recibir la enseñanza de la palabra de Dios. Ellos sí podían discernir, meditar y entender y aplicar las parábolas que el Señor Jesús les daba, ¿no? Entonces, podemos decir acá, ¿cómo podemos entender esto? Jesús no está diciendo que nadie puede entender las parábolas, porque si no, no tendría razón de decirlas el Señor Jesús, ¿no? O que Él no tiene la intención o que Él tiene la intención de esconder su verdad de todas las personas. No, no, eso no era su intención. Más bien, Jesús explica que a fin de exaltar la gracia soberana de Dios, Dios en su misericordia ha iluminado a algunos, es decir, aquellos que tienen el corazón dispuesto para conocer los misterios del reino de los cielos, ¿no? Para que puedan entender las verdades del reino de Dios. Aquellos a los que se les ha concedido el conocimiento de sus secretos acerca del reino les iba a ser dado más. Pero aquellos que habían engrosado su corazón, oían pesadamente y habían cerrado sus corazones, eh, no iban a entender el mensaje central de las parábolas. Sigue diciendo el profeta, ¿no? Han cerrado sus ojos
para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Bienaventurados vosotros, o bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Vosotros se está refiriendo a los discípulos, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Y ahí les explica con detalle la parábola del sembrador. Entonces era la razón por la cual el Señor Jesús enseñaba las parábolas. Y ahí se determinaba quiénes realmente tenían un corazón dispuesto, dócil y humilde, abierto su corazón, sus oídos, su entendimiento para recibir el mensaje del Señor Jesús, pero aquellos que no lo iban a entender, porque habían cerrado sus ojos, oían pesadamente y su corazón se había engrosado, se había embotado del materialismo, del egoísmo, etcétera, de tal manera que no podían entender el mensaje, las enseñanzas en las parábolas que el Señor Jesús les da. A continuación, vamos a ver un ejemplo de interpretación de una de las parábolas, ¿no? La parábola de la higuera estéril. Para eso nos vamos a ir a Lucas capítulo 13, verso 6 al 9. Lucas 13, versos 6 al 9, dice: Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Y dijo al viñador: He aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Bueno, el texto mismo nos dice, ¿no? Dijo también esta parábola. Bueno, acá hay todo un estudio que tenemos que hacer de esta parábola, pero vamos a hacerlo algo muy sintetizado, ¿ok? ¿Cuál es la ocasión en que se da esta parábola? Recuerden, eso lo entendemos en el contexto, para eso tenemos que leer todo el capítulo, ¿no? Desde los primeros versículos. Y en los primeros versículos se habla de los galileos que fueron asesinados, ¿no? Y aquellos que murieron en la torre de Siloé. El motivo o la ocasión es con motivo de la historia sobre el asesinato ordenado por Pilato, ¿no? De uno de los galileos mientras ofrecían sacrificios en el templo, y también la muerte sobre aquellos que cayó la torre en Siloé, perdón, ¿no? La torre en Siloé. Esa es la ocasión. Y se repite, ¿no? Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Entonces, ¿cuál es la lección que Jesús quiere enseñarles ahí? Bueno, Cristo deseaba hacerles notar que las tragedias no se producen o que se producen no deben ser consideradas como un castigo de Dios sobre el pecado de los hombres, ¿ok? No todas las tragedias son resultado del pecado de los hombres. Que los fariseos se consideraban a sí mismos como perfectos, ¿ok? Por eso decían, ¿no? A estos galileos y a estos que les cayó la torre, eh, es porque eran pecadores, ¿no? Y ellos no eran pecadores, o al menos así que se consideraban. Ellos, por tanto, no tendrían que sufrir nunca una situación como aquella de los galileos o de los que cayeron bajo la torre de Siloé, ¿no? Por eso Jesús le digo, os digo, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Para ellos, aquella muerte de los galileos demostraba que tenía que ser ellos unos impíos pecadores, ¿no? O sea, ellos murieron por ser impíos pecadores.
Pero Jesús desea hacerles ver que todo hombre es pecador. Por tanto, todos los galileos tendrían que sufrir un juicio divino, pero no hay justo ni aun uno. Eso es lo que ellos tenían que entender. Para poner una base histórica a su argumento, Cristo hace referencia a la torre de Siloé, ¿no? La muerte de los galileos y la torre de Siloé. Frente a la enseñanza de los fariseos, que afirmaban que estas muertes son consecuencias de un justo juicio divino, Cristo les enseña que si fuera así, entonces también todos en Jerusalén, incluyendo los fariseos, tendrían que morir por sus pecados. ¿Ves? Ahí está el contraste entre lo que los fariseos enseñaban y lo que Jesús quiere enseñar con esta parábola. Pero estamos viendo la ocasión en que se da la parábola, ¿no? Que los fariseos pensaban que esto sucedía solamente a aquellos que eran impíos y pecadores, que esto no sucede a los que no son impíos como ellos, los fariseos que así se consideraban. Jesús les muestra o les quiere demostrar, no, todos en Jerusalén, incluyendo los fariseos, tendrán que morir también porque son pecadores. Cristo aprovechó para hacer un llamamiento al arrepentimiento de todos aquellos que se consideraban justos como los fariseos, a fin de que puedan librarlos del verdadero juicio venidero de Dios. ¿Cómo ellos podían librarse? Simplemente por arrepentirse. Recuerden que los fariseos no solamente se consideraban justos, se consideraban perfectos y santos. Por lo tanto, para ellos la muerte de los galileos era aquellos que les sucedía a los impíos y pecadores. Pero Jesús le dice, no, si no antes se arrepienten, todos también van a perecer igualmente como ellos. Y Cristo aprovechó, ¿no? Esto para hacer un llamado al arrepentimiento. La pregunta que se formularían muchos de los presentes en aquel entonces sería, ¿por qué vendría este juicio sobre todos? Bueno, Cristo contesta esto con la parábola que se considera a continuación, la parábola de la higuera estéril, ¿no? ¿Y cómo se interpreta, esta parábola de la higuera estéril? Bueno, vamos a leer, bueno, ya lo hemos leído y vamos a ver verso por verso, ¿no? Primero en el verso 6 nos habla de una higuera plantada en un viñedo, ¿no? Pero que no daba fruto. Estaba bien cuidada, estaba en un lugar correcto, estaba plantada en un viñedo donde el viñador lo cuidaba, lo abonaba, etcétera, ¿no? También una higuera que era tratada y cuidada con esmero, plantada en el mejor lugar, no como las que nacen cerca del camino, como vemos en otro pasaje, que Jesús también ve a la higuera que está junto al camino y tampoco da frutos, ¿no? Pero en esta ocasión esta higuera sí está en un viñedo, está cuidada esmeradamente por el viñador, está en un buen lugar. También está plantada con el propósito concreto de que lleve mucho fruto. Justamente aquel que lo plantó, lo colocó en un mejor lugar, lo cuidó mucho, lo regó, etcétera, en medio de su viñedo para que lleve mucho fruto, ¿no? Por todo el cuidado que tenía, como dice el verso 7, ¿no? Dijo al viñador, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera. Por 3 ocasiones ya el dueño le dijo al viñador, ya voy 3 años que busco fruto y nada. Tal vez el dueño no esperaba que lo llevara en el primer año, pero sí en el segundo o quizás en el tercero, pero nada. La higuera en esta parábola tiene el mismo significado que la viña utilizada por Isaías. ¿Se acuerdan? En Isaías capítulo 5, 1, 7 se dice que la higuera es Israel, ¿no? Dios desea ver fruto en las gentes que él había escogido de entre todas las naciones, que es su pueblo Israel, para que llevaran gloria a su nombre. De la misma manera que el viñador colocó en un lugar escogido como es el viñedo, ¿no? Cuidándola, etcétera, esperando fruto, de la misma manera Dios quería con su pueblo escogido encontrar frutos para la gloria de su nombre. Sin embargo, vamos a ver
lo siguiente, ¿no? Que la referencia directa es ¿a quién? Pues a Israel, ¿no? Porque Jesús está hablando al pueblo de Israel, a, empezando por los líderes religiosos. La reacción del dueño de la viña, bueno, el desencanto del dueño, ¿no? Vino por tercer año consecutivo, dice, vengo a buscar fruto en esta higuera y no la hallo. Es un descontento, ¿no? El haber esperado 3 años y esos 3 años trabajar, cuidarla, regarla, podarla, etcétera, y nada. El descontento o el desencanto del dueño. El dueño en la parábola está representando o está figurando a Dios, que está buscando también frutos de arrepentimiento en su pueblo, lo cual no lo está encontrando. Dios había hecho un pacto con Israel y había confiado el cuidado de la nación a aquel que era el Mesías de Israel. El Mesías les había llamado al arrepentimiento para que volviéndose a Dios pudieran cumplir el propósito divino establecido para ellos. Vino a buscar arrepentimiento. Desde Juan el Bautista preparando el camino y el mismo mensaje el Señor Jesús dice en Mateo 4:17 que Jesús enseñó a predicar acerca del arrepentimiento, ¿no? Dice ahí Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Ves? El Mesías estaba llamando al arrepentimiento. Pero luego vemos el juicio del dueño de la higuera, verso 7. Dice, córtala, ¿para qué inutiliza también la tierra? Una sentencia concreta, expresada con la precisión de una palabra. Córtala, deséchala, ya córtala y bueno, se cortaba para quemarla, ¿no? Para desecharla. Había sido juzgada después de la prueba de un largo periodo y era considerada improductiva esta higuera. Recuerden que la higuera está representando a el pueblo de Israel, ¿no? Estaba ocupando el lugar que podría ser de otro árbol que diese fruto. Por eso dice, ¿no? ¿Para qué inutiliza también la tierra? Está por gusto. Otro árbol podría dar fruto en su lugar de esta higuera. El juicio no caería sobre toda la plantación, sino sobre el árbol que había manifestado su esterilidad. La interacción del cuidador, ¿no? Que intercede en el verso 8, entonces respondiendo le dijo lo siguiente, ¿no? Señor, déjala todavía este año. El juicio habría podido ser inmediato, pero no fue así. Cristo, figurado en la parábola por el viñador, hubiera podido acabar con la nación rebelde y reservar sus cuidados para el remanente que llevaría el fruto apetecido por Dios. Recuerden que no es la única ocasión en que se presenta esto, ¿no? Ya Dios a Moisés, por ejemplo, en alguna ocasión le dijo, ¿no? Voy a acabar con este pueblo y de ti voy a hacer una nación. Moisés intercede y Dios no ejecuta ese tipo de juicio. Y este cuidador está representando a Cristo, ¿no? Que bien pudiera haber ejecutado el juicio del dueño, pero la gracia de un nuevo plazo para que la nación de Israel cumpla la función para la que fue llamada por Dios, llevar la luz y la gloria de Dios. El Mesías desea entender con más firmeza al árbol que no da fruto, como el viñador dijo, ¿no? Dice, Señor, déjala todavía este año hasta que yo acabe alrededor de ella y la abone, es decir, otra oportunidad para esta higuera, o podríamos decir la oportunidad para tu pueblo Israel. Pero vemos la advertencia del juicio, ¿no? Verso 9, y si diere fruto bien, y si no, la cortarás después. El viñador no pide la supresión del juicio, es decir, no dice que no caiga el juicio, sino la demora del juicio. Déjala todavía este tiempo, si da fruto bien, si no, la vas a cortar, ¿no?
un solemne paréntesis que da a Israel un plazo para rectificar su actitud para con Dios. Pero vemos que hasta ahora Israel no se arrepiente. Este juicio habría de caer sobre el pueblo rebelde ya en el año 70 con la invasión de las fuerzas del general romano Tito sobre Jerusalén, que saqueó, invadió, quemó, hizo toda una destrucción y esparció a los judíos. Fue una matanza terrible, no fue cualquier cosa. Cuando usted investiga un poco más lo que sucedió en el año 70 ahí en Jerusalén, ¿no? La realidad de este juicio indica claramente que no hubo un verdadero arrepentimiento, lamentablemente, y que la nación de Israel continuó sin llevar fruto para Dios hasta el día de hoy. Ahora, ¿hay aplicaciones, como vemos aquí, personales? Por supuesto que sí, pero eso va a ser ocasión de otro estudio, de otro momento. Simplemente quería concentrarme en la interpretación de las parábolas, siguiendo las indicaciones que les he mostrado. Entonces, hasta aquí en esta clase avanzamos un poco más de interpretación de cómo interpretar parábolas. Espero que usted también elija una parábola o guíese de esta para que también lo pueda interpretar, ¿no? De acuerdo a su contexto, de acuerdo a la ocasión, vea siempre los personajes, ¿ok? No trate de alegorizar, sino en el sentido común que se está enseñando allí en el texto. El contexto va a ser muy importante cuando usted observe y luego interprete las parábolas que se encuentran ahí, sobre todo en los evangelios, ¿no? A continuación, en la siguiente clase, vamos a ver cómo interpretar profecía, perdón, luego cómo interpretar poesía y estaremos viendo algunos alcances más de la interpretación y pasaremos ya a la aplicación. Espero que usted sea edificado, que esté participando juntamente conmigo y esté aprendiendo. Déjeme un comentario si tiene alguna pregunta, algo que no haya entendido y gustosamente yo podré responderle. Que Dios les bendiga, hasta otra oportunidad.